Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 16 de enero de 2020. En el calendario se destaca el día de ayer la publicación de inflación en Argentina, la cual aumentó un poco menos de lo esperado. Lo abordaremos en la sección de renta fija. Así como finalmente contamos ya con la información de desembolsos crediticios en China, los cuales se ubicaron por debajo de lo anticipado por los analistas. Descendieron un poco más en el mes de diciembre, desde un dato previo de 1.34 trillones a uno de 1.14 trillones. El mercado esperaba 1.20 trillones. Hoy, en la madrugada, se iban a conocer cifras de actividad económica en Brasil, 1.1% de crecimiento en el mes de noviembre, y más adelante estamos a la expectativa de las cifras de importaciones o de precios de importaciones para los Estados Unidos. Recuerden que debido al fortalecimiento que registró el dólar, esos precios de importaciones habían venido descendiendo. Esta tendencia ya se reversó en los últimos 2 meses del 2019, por eso los precios de importados en Estados Unidos medidos en dólares han venido aumentando, y entonces ya en el acumulado 12 meses el mercado espera que ya no haya contracción de los precios de importados hacia este país, sino que haya incremento también. Ventas minoristas se tendrá el día de hoy, en algunos minutos, con una expectativa de crecimiento del 0.3%, un buen ritmo de dinámica de las compras de los hogares. Hoy, más adelante, publicación de cifras de subsidio, de solicitudes de subsidios al desempleo. Recordemos que llevamos cerca de 3 años en niveles cercanos a los 200.000, que es una cifra muy baja en un contexto histórico. La jornada cerraría con indicadores en China, ventas minoristas, producción industrial, inversión en activos fijos y PIB del cuarto trimestre 2019. Con respecto a lo que viene ocurriendo en los mercados accionarios el día de hoy, estos mercados ayer tuvimos un leve retroceso cuando se firmó o se conoció o se confirmó la firma del acuerdo fase 1. Todos los elementos de este acuerdo en teoría habían sido revelados para el mes de diciembre, exigencias o compromisos más bien de compra de mayores por parte de China para productos estadounidenses, no solamente agrícolas, sino industriales, energéticos, temas aeronáuticos, etcétera, etcétera. 200 billones de dólares en acumulado en los siguientes 2 años. También una mayor protección a la propiedad intelectual, menores exigencias de transferencia de tecnología a las compañías estadounidenses que realicen algún tipo de o desempeñan alguna actividad en China, y también el desmonte mutuo de algunos aranceles. Nada de esto fue nuevo. Ayer hubo algo de corrección bajista en los mercados. Sin embargo, una vez se conocieron todas las, o se confirmaron más bien, que se estaba firmando el acuerdo con todos estos elementos compartidos previamente, los analistas han salido al paso a afirmar que este solo es un acuerdo, digamos, muy inicial, que no se puede calificar como lo dice el presidente de los Estados Unidos, que es el acuerdo monstruo grande que muestra que por primera vez China de alguna manera se plegaba a los intereses de los Estados Unidos. Otros analistas dicen que simplemente a lo que se comprometió China ya lo había hecho antes de que se iniciara la guerra comercial. Y algunos consideran incluso que es simplemente una firma cosmética, pues la lucha entre las dos economías continuará en el mediano y en el largo plazo por la hegemonía en el mundo. De todas maneras, hoy vemos que el mercado, por lo menos en los Estados Unidos, retoma la tendencia alcista. Futuros se valorizan 0.3%. En Europa hay algo de estancamiento, pero principalmente por un descenso en el mercado británico. El FTSE cae cerca del 0.4%. Con respecto a la temporada de publicación de utilidades en los Estados Unidos, contamos con la información de Morgan Stanley. Esta compañía también superó las expectativas. Buena dinámica en la generación de ingresos de trading. También pues el tema de renta fija, al igual que en el caso de JP Morgan, digamos, funcionó de manera favorable o aportó pues al alza. Y sorpresivamente el NIM, que es el margen entre intereses de los créditos y el fondeo de Morgan Stanley, mejoró, superó las expectativas de los analistas, y la acción en el premercado se estaba valorizando. Llevamos ya cerca de 34 acciones de las 500 que hacen parte del Standard & Poor's 500. Vemos que todavía es prematuro sacar una conclusión, no vamos ni siquiera en el 10% de las compañías que han presentado resultados que hacen parte de este indicador, pero se ve que en temas de utilidades hay una sorpresa levemente al alza, 0.26% frente a las expectativas, y en las ventas del 1.43%. Continuaremos haciéndole seguimiento a este tema. Dos elementos políticos en los Estados Unidos. El primero, la firma que se espera finalmente hoy, luego de muchos trimestres, de la aprobación
del acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Recuerden que estábamos de alguna manera bloqueados por la Cámara de Representantes, los demócratas exigiendo, digamos, una mayor protección desde el punto de vista laboral. Eso se firmó a cierre del 2019 y ya, digamos que ahora pasó al Senado y lo firmarían, lo aprobarían el día de hoy. Y lo segundo es que ayer, el mismo día en que se firmaba entre China y Estados Unidos el acuerdo fase 1, finalmente la líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, decidió pasar ya y presentar al Senado de manera formal el proceso de investigación de destitución en contra del presidente Trump. Hoy habrá una ceremonia formal, lo consideran como un rito en los Estados Unidos en el que los que liderarán este proceso por parte de la Cámara para presentar los argumentos en el Senado, que son 7 representantes demócratas, anunciarán en voz alta cuáles son los motivos del proceso de investigación a los 100 senadores que hay en esta corporación en los Estados Unidos. Como hemos dicho ya por varios meses, no esperamos que el presidente sea destituido a menos que pase algo inusual. Tiene que convencer cerca de 19 senadores republicanos para que el presidente sea destituido, teniendo en cuenta que necesitan las 2/3 partes de esta corporación sancionando al presidente, algo que vemos, digamos, muy difícil de que ocurra y también el mercado lo ve así. Con respecto al tema de monedas, el dólar continúa debilitándose frente a las monedas referencia. Las monedas emergentes, el caso de Latinoamérica, hoy están registrando algo de rebote o de valorización, especialmente en el real de Brasil, que es la que más se había debilitado en las últimas jornadas. El petróleo marcó un nuevo descenso el día de ayer, luego se recuperó esta madrugada y actualmente la última hora ha vuelto a retornar a esos mínimos de ayer por debajo de los $58 el barril para el caso del WTI. Ayer tuvimos la publicación de inventarios por parte del Departamento de Energía de los Estados Unidos. En vez de que esos inventarios aumentaran 1 millón de barriles, cayeron 2. El problema fue que los inventarios de gasolina aumentaron más de 6 millones de barriles y pesó más esta segunda información. Así que continuamos viendo la consolidación, ya ese agotamiento, esa tendencia alcista que tuvimos previamente, y ahora vamos a ingresar en apariencia a esa zona de congestión entre los 57 y 56 que hablábamos a comienzo de esta semana. Frente al tema de renta fija, pocos movimientos en las tasas de tesoros a 10 años. Estas tasas están en niveles del 1.78%. Mirando los técnicos de los tesoros a 10 años, estamos viendo el riesgo de ruptura del nivel de ahora no del 1.71 para un eventual posible cambio de tendencia. El siguiente nivel hacia la baja está muy cerca desde el punto de vista técnico, es de solamente el 1.75. Entonces esa zona 1.75, 1.71 es muy importante. Recuerde que por el momento se mantiene un objetivo del 2% en esas tasas de tesoros a 10 años, que en algún momento cruzábamos los dedos para que no fuera superada al alza, porque eso sí podría desestabilizar un poco la dinámica del mercado, no solamente el de renta fija, sino el de renta variable. Como esto no ha ocurrido y ante los excesos de liquidez o la mayor irrigación de liquidez, los gestores de fondos de los hedge funds han tenido que buscar rentabilidades en otros lados, han retornado a mercados emergentes y lo que hemos visto, de acuerdo a la información de Bloomberg, es que las tasas promedio de rendimiento de los bonos corporativos emergentes están descendiendo a niveles no vistos desde el año 2013, año en que el señor Ben Bernanke, en su momento presidente de la Reserva Federal, anunciaba ya el retiro de las compras de títulos por parte de la entidad en su momento. Así que estamos en un nivel ya nuevamente de tasas de interés muy bajas o tasas de descuento muy bajas de los títulos, incluso corporativos de países emergentes. Ya hablamos sobre el tema de desembolsos crediticios en China. Si bien es cierto, la tendencia o el dato fue por debajo de lo esperado, hay una tendencia de los últimos 12 meses positiva. Por otro lado, el indicador de actividad económica en Brasil nos muestra un estancamiento en esa recuperación, dijimos 1.1%, superó lo del mercado que era el 0.9, pero solamente es 1.1%, que es el mismo promedio de los últimos 13 meses en Brasil. Así que esa expectativa de que Brasil creciera al 2% que se tenía al comienzo de 2019 no se estaría materializando y estaría creciendo aparentemente la mitad de ese ritmo. Por supuesto, Brasil mejor que México. México esperaba el 2%, esas eran las declaraciones de AMLO y estamos viendo que muy probablemente esté más cerca al 0% en el 2019. El gobierno chileno, en todos estos afanes de tratar de enfrentar todas esas protestas sociales y de alguna manera
garantizar alguna de las demandas que les están haciendo las personas. Estaría incurriendo en un mayor déficit durante el año 2020. El nuevo cálculo de déficit fiscal ya no es del 4,4, sino ahora del 4,7%. Para que se haga una idea, en Colombia el déficit fue del 2,4% en el 2019. Por supuesto, Chile tiene mayor margen de maniobra que el colombiano, pero de alguna manera sí nos está mostrando que hay una preocupación creciente sobre las finanzas públicas en este país. Y como mencionamos, en Argentina la inflación cerró el 2019 acelerándose a niveles del 53,8%, totalmente casi que fuera de control. La nueva administración del señor Fernández, pues hace difícil que uno pueda prever un descenso acelerado de la inflación en este país, y por eso hay un alto escepticismo entre la comunidad inversionista, entre otras cosas, de lo que tiene mal la economía argentina. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden lo importante, ayer la firma del acuerdo, pero los analistas han salido a decir que estas relaciones Estados Unidos-China pues todavía tienen muchos obstáculos. Algunos incluso dudan que China de verdad pueda adquirir hasta los 200 billones de dólares que había anunciado en este acuerdo, y estará muy pendientes de cómo va a estar comportándose esta dinámica, pues en el mismo acuerdo hay, digamos, elementos que pueden ser utilizados por los Estados Unidos para de alguna forma sancionar a China por incumplir este tipo de compromisos. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela y Raúl para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. De acuerdo con los registros de la Corte Constitucional, ya habría 3 demandas en contra de la Ley de Crecimiento Económico, una de ellas presentada por el senador de la U, Roy Barreras, por vicios de forma nuevamente en el trámite de la reforma. Las otras 2 serían en contra de 8 artículos aprobados el pasado 20 de diciembre en el Congreso, entre ellos el artículo que corresponde a la sobretasa del impuesto de renta para los bancos, al señalarla de inconstitucional. Recordar que esta ya había sido tumbada previamente por la Corte en la ley de financiamiento al no haber contado con el aval del gobierno. En este caso, según los demandantes, esta medida viola el principio de equidad tributaria de la Constitución, teniendo en cuenta que para las demás empresas el porcentaje de impuestos sería inferior en el mismo periodo de tiempo. La otra demanda radicada busca que se declaren inexequibles 8 artículos al considerar que violan el principio de progresividad, es decir, que quienes tienen más dinero pagarían más. Esto es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario. Gracias, Daniela. Por el lado del mercado accionario local, el índice Colcap pierde valor y se ubica levemente por debajo de los 1.650 puntos. Lo anterior, donde según el indicador técnico también se observa un agotamiento de la tendencia bajista por el lado del volumen negociado. Se negociaron 137.000 millones de pesos. La especie con mayor volumen de negociación fue Copetrol, con 36.000 millones de pesos. La más negociada fue, la acción más valorizada fue BBC con un 7%, y la más desvalorizada fue Enca con un poco más de un 5%. El día de hoy el índice colombiano podría ganar valor, como tal se mantiene en entorno favorable en los mercados mundiales, donde como tal el índice VIX está cerca a los $12 y ha mostrado importantes descensos luego de como tal la final firma de la fase 1 entre Estados Unidos y China. Por las recomendaciones en la jornada de ayer retrocedieron levemente en línea con el comportamiento del mercado, excepto principalmente preferencial Grupo Argos y Grupo Nutresa, la cual se valorizaron. Por otra parte, GEP se mantuvo inalterada contra el cierre del día martes. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de BBC, la cual la jornada de ayer se valorizó cerca del 7%. Como tal, según el indicador técnico, nos da señal de cambio de tendencia, y como tal, que acaba de destacar que ese movimiento, sin embargo, fue sesgado por bajo volumen de negociación. Por el lado de las puntas están en 11.420 a 12.300, es decir, como tal, ese movimiento fue tan solo por un movimiento atípico en las puntas. Por el lado de las transacciones del día de ayer, tan solo se observaron 4 transacciones como tal. Se observa que ese movimiento es atípico y podría corregir en la jornada del día de hoy. Finalmente tenemos la acción de Grupo Argos, la cual luego de tocar nuestro precio objetivo de 19.000 pesos,
ha mostrado una importante corrección, como tal actualmente está cotizando solo los 18.000, sin embargo según el indicador técnico no ha mostrado un nivel de agotamiento de la tendencia alcista y como tal consideramos que sigue siendo atractivos niveles de entrada hacia buscar los 20.000 en el mediano plazo. Cabe recordar desde el punto de vista fundamental, mantenemos perspectiva positiva sobre Celsia, Cementos Argos consideramos que seguirá siendo neutral, donde el entorno retador en Centroamérica y la débil recuperación en Colombia seguirá opacando el buen desempeño de Estados Unidos. Eso fue todo por el mercado accionario y los dejamos con dólar con Daniel. Gracias, Raúl. Con respecto al tema del dólar, ayer mencionábamos nuestros niveles de 3.280, 3.300, cerramos justamente en esa resistencia del 3.300. Hoy estamos abriendo también en ese nivel. Ayer nuevamente se negoció un monto alto en términos históricos, 1.358 millones de dólares. Recuerden que lo normal está entre 1.100 y 1.200. Para el día de hoy, entonces, desde el punto de vista de los niveles técnicos que tenemos marcados, el primero empieza a ser un poco más alto del registrado ayer. El primer nivel es 3.311 y a la baja hemos subido un poco ese objetivo del 3.280 hasta el 3.286. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela para la información del mercado de renta fija local. Recordamos nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativa. Para plazos entre 1 y 2 años, favorecemos títulos indexados a IBR con opción de diversificación en títulos IPC, mientras que para plazos entre 2 y 5 años favorecemos títulos con cupón fijo. Por el lado de los cierres de las tasas de negociación, con respecto al mes anterior, se siguen viendo valorizaciones en todas las referencias, donde los que más se han valorizado siguen siendo los títulos IBR e IPC a plazos de 1 año. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento a 2024 como los test 2028 se valorizaron y cerraron en 5.14 y 5.83 respectivamente. La curva de test en pesos se valorizó 5.93 puntos básicos en promedio, mientras que la curva de UR se valorizó en promedio 1.2%. En deuda corporativa se operaron alrededor de 4.000 millones a través del sistema transaccional y 1.266 mil millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimientos a 2020 y 2021, seguido de IPC con vencimiento 2020. Por último, la Nación subastó una nueva referencia de tasa fija con vencimiento noviembre del 2027 por un valor de 711 mil millones a una tasa de 5.74%. Esto es todo por el comité del día de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.